bendiga mucho. Les Sosa Cardona en el amor sublime de Jesucristo. Un abrazo desde la distancia. La clase de hoy lleva por título Creación versus Evolución. El viernes anterior era la participación de jóvenes y juveniles en el Midnight Runners. Por tal razón no hubo una clase, pero hemos vuelto a retomar las clases. Así que la clase de hoy lleva por título Creación versus Evolución, siguiendo la segunda parte de la clase de la creación. Vamos a estar ahora enfocándonos en pues lo que dice el hombre que refuta las creencias cristianas. Entendemos que Dios es el creador de todo y que es un agente activo, fue un agente activo en la creación, es un agente activo en la creación y lo seguirá siendo. La palabra de Dios establece: Dios fue, es y será. Porque, como dijimos en la clase anterior, la humanidad o las personas que no son cristianas tratan de enseñar que Dios no existe. Los que no fomentan los valores cristianos tratan de enseñar que Dios no existe. Pero en efecto sabemos que Dios no existe. Dios es, porque a Dios nadie lo creó. Existimos nosotros. Cuando usted busca el concepto de existencia, es que hubo un agente creador. En el caso de Dios no hubo agente creador, por ende Dios no existe. Dios es. Dios fue, es y será. Así que comenzamos con la clase. De manera introductoria quisiera abundar en lo siguiente. La evolución es el punto de vista predominante sobre el origen de la vida y del universo, expuesto en la comunidad científica y educativa del mundo contemporáneo. Si usted ha notado, en muchos centros de estudio no estamos viviendo un mundo donde por muchos lugares, específicamente en centros de estudios, te prohíben hablar de Dios. Rápido te señalan y te indican que tú estás tratando de ponerle, como quien dice en el término puertorriqueño, poner por boca y nariz tus creencias en otras personas. Pero la realidad del asunto es que en este mundo tenemos libre expresión. Si otras personas pueden decir lo que quieran, pues yo puedo hablar también de mis creencias. Pero en el caso de nosotros no forzamos los valores cristianos en otras personas. Nosotros entendemos que el Espíritu Santo es el que transforma a la persona a través de nosotros, dando el ejemplo, el testimonio, y el Señor obrando a través de nosotros, que el Señor hace el trabajo en la otra persona. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Pero entonces, estos centros cristianos, estos centros educativos que no fomentan los valores cristianos, que fomentan que Dios pues no existe, no hay un Dios, en pocas palabras, y perdonen que utilice el otro término, es para poder explicarme. Cuando tratan de forcejear en la persona de que pues no hay un Dios, entonces empiezan con la teoría de la evolución, con la teoría del Big Bang. Y la realidad del asunto es que la evolución, como explicamos, es el punto de vista expuesto por la comunidad científica. Los que creen en la Biblia, o sea, nosotros los que creemos en la Biblia, debemos considerar 4 observaciones que vamos a estar hablando más adelante. El versículo clave de esta lección sigue siendo Génesis 1:1, donde indica: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y disculpen el que me comí el acento. Vamos a seguir en este versículo bíblico por esta clase también, porque entendemos, y lo hemos discutido previamente, Génesis 1:1 es un versículo exageradamente profundo desde el contexto de la etimología hebrea de estas palabras. Así que seguimos con este versículo clave: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hablemos de la evolución. Este es un término que muchos han hablado. Cuando hablan de evolución, ya automáticamente tú te transportas a que el hombre salió del mono. Eso es rápido de lo que la gente piensa. Y la teoría de la evolución, en muchísimos términos, abarca muchísimas cosas.
De hecho, estas teorías fueron expuestas por primera vez por Charles Darwin en lo que viene siendo la evolución y el proceso de adaptación. Pero entendemos lo siguiente, como habíamos dicho ahorita, el punto de vista predominante en una sociedad, y disculpen la M en una, rechaza los valores cristianos. Lamentablemente vivimos así. Hay otras personas, obviamente, que han sido influenciados y no llegan a esos tipos de posturas, pero hay muchas personas que usted nota que han llegado al poder y por X o Y razón no quieren saber de Dios o no creen en Dios, y pues lo que tienen en su corazón a veces son raíces de amargura y situaciones donde no han aprendido a perdonar y heridas que no han sido sanadas. Usualmente todo parte por ahí. Pero entendemos lo siguiente, en la evolución el punto de vista predominante es de parte de una sociedad que rechaza los valores cristianos. Viene siendo lo que la comunidad científica ha querido exponer. Así que nosotros, como había expuesto previamente, que creemos en la Biblia, rechazamos todo lo que vaya en contra de lo que establece la Biblia. Nota aclaratoria, y puse aquí evolución y adaptación porque a pesar de todo entendemos que todo ser viviente no evoluciona según lo que establece la ciencia, de que un animal pasa a ser a otro, como dicen de nosotros, que antes quizá éramos monos y ahora somos hombre y mujer. Pero la teoría de adaptación es que, o parte de la teoría de adaptación, no del todo, establece que la especie se adapta al ambiente. Y pues ya ahí hay que cogerlo con pinzas, porque si usted nota, usted va a Arabia y se va a quejar de calor. Constantemente va a decir, muchachos, esto es horrible, pero usted ve un árabe en el desierto del Sahara cubierto completo y usted lo mira y dice, muchachos, me está dando calor de verlo nada más. Pero la realidad del asunto es que esa persona ya está adaptada para vivir en ese tipo de clima. Y lo mismo en una persona que vive en el Polo Norte. Nosotros vamos allí, o en el mismo Estados Unidos, ¿cuántos puertorriqueños no se quejan de frío? Y es eso, que la gente de allí nació, se crió allí, se adaptaron a eso. Nosotros en nuestro sistema nos adaptamos en cierta medida al medio ambiente al que estamos expuestos, o al que o en el que hemos nacido y criado. Pero eso no significa que vamos a evolucionar. Eso significa que nos adaptamos. Y eso, de hecho, eso no niega la existencia de Dios, todo lo contrario. Eso te confirma lo perfecto que es Dios, que tú estás creado para adaptarte a diferentes tipos de medio ambiente. Así que coja con pinzas lo que es la teoría de adaptación, porque por ese lado, obviamente, si entendemos que la especie se puede adaptar a las diferentes circunstancias, pero eso es solamente quizá 1 o 2% de lo que establece la teoría. Todo lo del 99 o 98% lamentablemente es falso, porque niega lo que viene siendo la existencia de Dios. Y por eso es que digo, pues sí, nosotros nos adaptamos a un medio ambiente, pero eso no significa que Dios no exista. De hecho, eso confirma y me sigue confirmando a mí que Dios es tan perfecto que nos creó de esa manera. En el caso de la evolución, es una teoría que lamentablemente usted tiene que rechazar por completo porque es antibíblica. Vamos a hablar de los 4 puntos que vamos a considerar. Primero que nada, la evolución es un esfuerzo, repito, es un esfuerzo naturalista por explicar el origen y desarrollo del universo. Cuando usted ve la palabra esfuerzo, es que se está pasando trabajo. ¿Ok? Esfuerzo, la persona está pasando trabajo. ¿Por qué? Porque ya la Biblia lo establece y la persona está hasta el sol de hoy están tratando de probar que lo que está escrito en la Biblia pues es falso. Pero lamentablemente todo lo que establecen estas teorías
No hay manera ni tan siquiera de hacer en ciertas cosas. No hay ni una manera ni de tan siquiera hacer una hipótesis, que es, como quien dice, el inicio del proceso científico. Entonces, si no hay manera de empezar la hipótesis, ¿cómo van a llegar a conclusiones? Por ende, la teoría queda nula. Por otro lado, los que quizás han formulado, y digo entre comillas, la hipótesis, no han llegado nunca a una conclusión. Muchos tratan de, en estos tipos de teoría científica, tratan de justificarse de que pues no hay suficientes datos. Todo porque no quieren mirar la Biblia, no quieren considerar lo que está escrito en ella. Eso tiene muchísimos nombres, empezando por arrogancia, una persona ciega, pero lamentablemente el mundo en el que vivimos. Pero la evolución es un esfuerzo naturalista por explicar el origen y desarrollo del universo. Este punto de vista comienza con la suposición de que no hay ningún creador personal y divino que hizo y formó el mundo. Más bien indica que todo comenzó a existir por una serie de sucesos casuales que ocurrieron durante miles de millones de años. Los defensores de la evolución afirman que tienen información científica que respalda su hipótesis. Ellos lo afirman, pero no lo exponen de una manera correcta y concreta. Ahí es donde está el problema aquí. ¿Cuál es el punto número 2? Que verdaderamente estas teorías, si usted analiza bien lo que yo acabo de exponer en el punto anterior, se da cuenta que entonces estas teorías o estos conceptos no son entonces verdaderamente científicos según las reglas que ellos mismos han expuesto. Tanto así que algunos han tenido que cambiar la regla para poder explicarlo bien. Y donde no hay consistencia, lamentablemente no hay mucho sentido. O mejor dicho, no hay sentido en lo absoluto. Hablemos del punto número 2. La enseñanza de la evolución no es verdaderamente científica. Según el método científico, deben basarse todas las conclusiones en la prueba irrefutable deducida de experimentos que puedan reproducirse en cualquier laboratorio. Y lamentablemente, la teoría de la evolución de la creación, lo que es el Big Bang, no hay manera de tú poder hacer un experimento con eso. Por ende, la evolución en cuestión de la creación y en cuestión de todo lo que tenga que ver con la teoría de la evolución de Charles Darwin, bíblicamente hablando, se cae de la mata. Seguimos. Sin embargo, no se ha ideado ni puede idearse ningún experimento que pruebe y verifique las teorías en cuanto al origen de la materia a partir de una supuesta explosión gigantesca o en cuanto al gradual desarrollo de los seres vivientes, de las formas más simples hasta las más complejas, lo que acabé de indicar. No hay manera. Por consiguiente, la evolución es una hipótesis. Agárrese bien lo que voy a decir porque lo voy a repetir. La evolución es una hipótesis sin prueba científica que debe aceptarse por fe en las teorías humanas. La fe del pueblo de Dios, por el contrario, está en el Señor y en su revelación inspirada, la cual afirma que Él es quien hizo todas las cosas de la nada, como establece el comentario de Hebreos 11:3 de la lectura que estoy citando. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La Biblia es clara en lo que establece. Y dice, la nota que tengo aquí: haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, la fe por la cual se entiende que Dios creó el mundo,
es la fe en la revelación inspirada divinamente, que se encuentra en Génesis 1 y en los otros pasajes como los Salmos 33, 6 y 9 e Isaías 55, 11. Hablemos del punto número 3, que indica las diferentes especies vivientes. Esto es un punto bien interesante, de hecho. Es innegable que ocurren cambios y desarrollos dentro de diversas especies de seres vivientes. Por ejemplo, se están extinguiendo algunas variedades de especies, pero por otra parte, a veces se ven nuevas razas que se forman dentro de las especies. Pero no hay prueba alguna, ni siquiera en el registro geológico, que respalde la teoría de que alguna vez una especie de ser viviente evolucionara de otra especie. Más bien, la prueba existente respalda la afirmación bíblica de que Dios creó cada ser viviente, como establece Génesis 1, 21, 24 y 25, según su especie. Así que tenemos que verdaderamente entender esto. El Señor lo hizo todo según su especie. Árbol que dé fruto, y el fruto, semilla, obviamente según lo establecido. Y vio Dios que era bueno, y la noche, y la tarde y la mañana, y el día siguiente. El Señor fue perfecto en la creación. Y cada día que vemos la creación, nos maravillamos de cómo un Dios pudo haber hecho algo tan majestuoso. Y damos gloria y gracias a Dios por su creación y por todo lo que abunda en ella. Vamos al punto número 4. Negación de la evolución teísta. Esto es otro punto que llama mucho la atención. Los que creen en la Biblia también deben rechazar la llamada teoría evolución teísta. Esa teoría adopta la mayor parte de las conclusiones de la evolución naturalista, solo añadiendo que Dios comenzó el proceso evolutivo. Escuche esto, que Dios fue el que comenzó el proceso evolutivo. Semejante teoría niega la revelación bíblica que le atribuye a Dios una función activa en todos los aspectos de la creación. Por ejemplo, todo verbo principal en Génesis 1, si usted se da cuenta, tiene a Dios como sujeto, salvo Génesis 1:12, en que se cumple la orden de Dios dada en el versículo 11. Y la frase reiterativa, fue la tarde y la mañana. Lo que yo había mencionado ahorita. Dios no es un pasivo supervisor de un proceso evolutivo. Más bien, Dios es el activo creador de todas las cosas. Colosenses 1:16 dice de la siguiente manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, está hablando de Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, en Él fueron creadas todas las cosas. Como dije, se está refiriendo a Cristo. Aquí el apóstol Pablo confirma la actividad creadora de Cristo. 1. Todas las cosas materiales y espirituales deben su existencia a la obra de Cristo, como el agente activo en la creación. Esto lo establece Juan 1, versículo 3 y Hebreos 1, versículo 2. 2. En Él, en Cristo, como mencioné previamente, se conservan intactas y se sostienen todas las cosas. ¿Ok? Repito. En Él se conservan intactas y se sostienen todas las cosas. El versículo 17 de este mismo capítulo establece:
igual que Hebreos 1:3, que ya lo leímos, y muchísimos otros versículos. Así que, dado a entender que se rechaza la negación de la evolución, o mejor dicho, se rechaza la evolución teísta. El punto número 4, negación de la evolución teísta. La Biblia, en 2 Corintios 5:7, establece lo siguiente: esto es por fe, no por vista. Al final del día, la fe, como mencioné ahorita, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aprendamos a meditar en el libro de la ley, que viene siendo en este caso en nosotros la Biblia. Y creamos firmemente en lo que está escrito en ella. Porque Dios es real y es el creador de todo. Como le establecí, la ciencia, o como le expuse, la ciencia quiere negar la existencia de Dios. El hombre, usando la ciencia, quiere negar la existencia de Dios. Pero, por mi experiencia, el hombre utiliza como excusa la ciencia para establecer que Dios no existe. Pero yo he visto día a día cómo la ciencia sí me confirma a mí que Dios es un Dios real. Porque cómo todo esto existe y se sostiene tan perfectamente. ¿Cuándo usted ha visto, como nos enseñó nuestra pastora, la reverenda, ya retirada, la reverenda Migdalia Quiñones? ¿Cómo es posible que todavía un árbol que da china siga dando china? Un árbol de manzana siga dando manzana. ¿Por qué no da mango? ¿Por qué no da guineo? Porque en el principio Dios dijo que fuera así. Y hasta el sol de hoy sigue siendo así. Dios es real. Y no importando lo que el hombre quiera decir en contra de la palabra y de lo que está establecido en la misma, Dios es real. Dios es el creador de todo. Cuando el hombre cayó, estableció el plan de redención. Envió a su único hijo aquí, a la tierra, la cual fue transformada por él. Él murió, resucitó, está a la diestra del Padre. Y hoy en día lo aceptamos. A él aceptamos su sacrificio, aceptamos de que él resucitó, creemos que resucitó y que viene pronto. Él entra a nuestra vida, somos sellados con el Espíritu Santo y tenemos acceso al Padre. Dios es real. Hazlo real todos los días en tu vida. Si me estás escuchando en este momento y no has aceptado al Señor, acepta al Señor en tu corazón. Pídele que entre a tu vida. Pídele perdón por tus pecados, porque hemos pecado, pero somos redimidos por la sangre de Cristo. Pídele a Jesús que entre en su corazón, que salve su alma, que restaure su vida, que transforme su vida por el poder del Espíritu Santo, que lo perdone de sus pecados y que escriba su nombre en el libro de la vida. Anhele la salvación de Jesús. Si me has escuchado y nunca habías aceptado al Señor, te invito a orar y haz esta oración. Padre, te pido perdón por mis pecados, sé que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, lávame con tu sangre, te acepto, Jesús, como mi único exclusivo Salvador. Creo que viniste al mundo, creo que fuiste crucificado por nuestros pecados, creo que resucitaste al tercer día y creo que estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Te acepto tu sacrificio, creo en tu resurrección, transfórmame por el poder del Espíritu Santo, quiero ser un hombre nuevo delante de ti. Perdóname mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un hombre nuevo delante de ti, una nueva criatura. En el nombre de Jesús te doy las gracias porque lo creo.
Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Un abrazo, te invito a ver los otros videos que tengo en mi canal de las diferentes lecciones, específicamente las que tienen que ver con el aceptar al Señor. Te invito a que las veas y te vayas nutriendo de la palabra de Dios, te vayas llenando del Espíritu Santo. Y cualquier cosita, me escribe, que vamos a contestarle y le vamos a dar el discipulado que usted necesita. Dios le bendiga, Dios le guarde. Adelante en el Señor.